cómo definiría un buen médico, pues sería... Muchas veces la gente te dice pues que sea buena persona, Sí. que me escuche, que cosas que no piden ni para entrar a la facultad de medicina ni para salir. Fíjate. O sea, la palabra más bonita en español para explorar el lenguaje, la palabra más bonita es Málaga. Málaga. Si yo escucho Málaga en una persona, sé si tiene algún problema en la fonación labial, lingual o gutural. Vale. Y puede ser si tiene una miastenia, una ELA, un ictus. Y estamos viendo en neurología y con mi grupo de trabajo cómo si podemos usar la música para diagnosticar. Es decir, la música puede ser usada o elementos musicales en la valoración cognitiva de un paciente que pueda tener Alzheimer. Y la respuesta es que sí. Estamos viendo. Si cuando conectas con un paciente, ¿cómo te abstraes de esa conexión personal que puedas tener con él y te pones en modo objetivo, en modo médico? Voy a salvar la vida de esta persona, pero voy a dejar mis sentimientos de lado. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Rivers Cast. Como siempre, recordaros que emitimos en la 107.3 de Color Comunitaria desde Málaga, Palma Palmilla, y en la técnica nos acompaña nuestra magnífica compañera Tania Ortega. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos os va a sorprender, yo creo que a muchos os va a interesar. Espero que salgáis que resolváis muchas dudas y que salgáis con muchas más preguntas para seguir hablando con el invitado que hoy traemos, que es el doctor Jesús Umbrada, el jefe de la unidad de neurología del Quirón de Málaga y de Marbella. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a grabar comentábamos que tú eres originario de Melilla, ¿no? Así es. ¿Tu infancia y cómo fue? Pues yo he sido un niño muy feliz. Muy bien. La verdad es que Melilla es un sitio espectacular para vivir, para ser niño. Me eduqué en un colegio de La Salle, donde había mucha afición por el baloncesto. Y después, pues ya con la vocación de médico puesta en marcha, pues fui a Granada a estudiar medicina, ¿no? Y ya después en el itinerario que hice, después vine a Málaga a hacer la especialidad en el Hospital Regional Universitario de Málaga, se llamaba Carlos Haya en aquel momento. Y acabé en 2008 y después estuve trabajando en Granada, trabajando en Melilla y también trabajando pues por aquí de nuevo en el Regional de Málaga. Y después haciendo una actividad en la actualidad en el Hospital Quirón Málaga y en el Hospital Quirón Marbella dirigiendo los servicios de neurología. Melilla tiene mucho que ver con, ese proceso cuando tú eras más pequeño, ¿tiene mucho que ver con tu decisión luego de hacer medicina o es algo que surgió más adelante? Bueno, yo muchas veces me he preguntado, yo cuando llegué a estudiar medicina a Granada, tenía cierto conflicto pues porque con el tema de la vocación, porque uno cree que la vocación en medicina es como la lengua de fuego, como Claro. el Espíritu Santo que te llama. Y yo no lo sentía tan así. Yo tenía una vocación de ser universitario. Sí. No lo tenía tan claro lo de medicina. Realmente después vi que el 90% de mis compañeros eran hijos de médicos. En mi caso, yo era el primer médico de mi familia. Lo que pasa es que fue una vocación durante el camino, ¿no? Durante el camino, pues me encantó estudiar medicina y después ya posteriormente se enciende la vocación de la neurología y me encantó. Posteriormente son decisiones que aparecen en el camino. No tienes que a veces premeditar tanto una decisión. A veces en la vida pasa como la investigación clínica. Tienes que tirar una flecha y donde cae la flecha pintar una diana. No Claro. puedes, es mejor tirar muchas flechas y pintar muchas dianas, no que solo una flecha donde tú querías ver y que no encaja ahí y te frustra, ¿no? Es decir, hay que disfrutar del proceso. Como un poco dejarse llevar, ¿no? Y Sí, no obsesionarse tanto. Sí, trabajar duro y dejarse llevar. Claro. Una de las dificultades que tuvimos nosotros para la entrevista era, primero teníamos pensado hacerla online y demás por complicaciones técnicas, y eso me llevó a una cuestión, y era, claro, hoy en día todos estamos como súper conectados, ¿no? Estamos todo el día con las redes sociales, recibimos email, recibimos inputs y notificaciones de todas partes, además de las responsabilidades ya más físicas cotidianas que podamos tener. Y me pregunto desde la ignorancia completa del campo de la neurología y simplemente desde el sentido común, esos constantes inputs que tenemos desde el exterior, de las redes sociales y demás, como he dicho, ¿realmente son una posible causa de enfermedades neurológicas? Como todo, como antes era la televisión, ¿no? Es decir, el exceso de cualquier actividad no es bueno. Es como cualquier herramienta que crea el ser humano. Un cuchillo puede quitar una vida o salvar una vida Claro. en la mano de un cirujano, ¿no? Es decir, pues las redes sociales, pues fíjate, tú conectaste conmigo a través de LinkedIn, que Claro. es una red social que a mí me encanta porque es muy profesional, muy limpia, ¿no? Sí, sí. Hay otras redes sociales donde hay mucho
spam, mucho rollo, muchos trolls, mucha historia, muchos perfiles falsos que generan mucho ruido que es mejor apartar. Sí. Pero en cualquier caso, con todos esos inputs, como tú dices, es decir, ya incluso los teléfonos tienen como diferentes aplicaciones o ventanas para tiempo libre, ahora vas a descansar, ahora no sé cuándo, para obligarnos a desconectar, ¿sabes? Porque la hiperconectividad a veces puede generar cierta adicción, puede generar cierta frustración. Entonces, como toda la vida, a veces tenemos que aprender a gestionar todo este tipo de herramientas. Y hablando de esto, de la parte de la gestión, ¿cómo yo porque cuando, por ejemplo, uno tiene algún tipo de, yo qué sé, de enfermedad que tenga que ver con la piel y tal, pues se nota, ¿no? Eso se puede ver a simple vista. Cuando uno tiene si ha hecho algún tipo de dolor jugando al fútbol o lo que sea, se puede notar fácilmente. ¿Qué síntomas a nivel fisiológico que cualquiera pueda apreciar nos pueden ser indicadores de que, oye, igual hay algo que está funcionando mal en mi cerebro? ¿Hay algún tipo de síntoma que podemos identificar fácilmente? Sí. La neurología comprende el estudio de enfermedades que afectan al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico y pueden aparecer en cualquier momento de la vida, desde niños o gente anciana. Hay enfermedades que se asocian a la edad, como todas las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, otros tipos de demencias. El factor cerebrovascular como el ictus y después la migraña o la cefalea o diferentes tipos de cefalea que le sucede a niños o otras enfermedades de trastorno del neurodesarrollo, trastorno espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, bueno, hombre, nos interesa a veces en medicina un poco informar de cuáles son los signos de alarma, es decir, cuidado que si esto pasa, eso es como muchas veces todo el mundo sabe que si tengo un dolor precordial y radial al brazo izquierdo, oye, cuidado, que a lo mejor un infarto de miocardio. En neurología es muy importante en relación con el ictus, ¿no? Es decir, si de repente uno comienza con trastorno del lenguaje, habla raro, o no puede mover una zona del cuerpo, o además la boca se le tuerce, o otra serie de síntomas, oye, cuidado, hay que ir a urgencias. ¿Por qué? Porque además tenemos tratamientos magníficos tiempo dependientes, es decir, si tengo una obstrucción en una arteria, pues podemos poner una medicación para disolverlo o incluso con un catéter quitarlo, ¿no? Entonces, y eso genera pues mayor esperanza de vida y menor discapacidad. Eso es importante. O dolores de cabeza que no son normales por su intensidad o porque con la medicación habitual no se van o porque tienen otra serie de síntomas, también hay que acudir a urgencia, ¿no? Nos interesa mucho transmitir esos síntomas. Pero después, bueno, en enfermedades asociadas a la edad como el Alzheimer, pues la pérdida de habilidades, o trastorno de memoria para hechos recientes. Y después, pues en gente joven con, por ejemplo, esclerosis múltiple, pues son episodios más o menos súbitos de déficit neurológico, pues se me duerme un brazo o he perdido la visión en un ojo, cosas muy llamativas que la gente suele acudir a urgencias por notarlas poco normales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para...? Porque entiendo que uno va a urgencias y tal y se puede llegar a paliar en un determinado efecto, ¿no? Como hemos comentado. Pero ¿cómo hacemos para no llegar a ese paso? ¿Qué estilo de vida debemos tener en general para evitar ser propensos a tener algún tipo de enfermedad neurológica? Muy buena pregunta, porque muchas veces en medicina no invertimos el tiempo suficiente para explicar que no hay mejor medicina que la prevención, y la prevención primaria, y es aquella en factores, de evitar factor cerebrovascular en un estilo de vida neurosaludable. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, hay que estar cognitivamente activo, ¿no? Es decir, algo de lectura, algo de escritura. Hay que estar socialmente bien relacionado. Estamos descubriendo, fíjate, lo que hablábamos de la hiperconectividad, pero ahí sucede todo lo contrario, ¿no? Es decir, aislamiento social, soledad no deseada en gente mayor, eso no es bueno para el cerebro. Es bueno pasarlo bien, disfrutar, reírse de las cosas. Eso el cerebro le encanta y se enciende. Es bueno hacer deporte. Hemos aprendido también en los últimos años que el cerebro funciona mejor cuando físicamente estemos más preparados. Después, evitar los tóxicos, evitar, por supuesto, las drogas, evitar los golpes, los traumatismos. Es importante dormir bien, descansar bien en un entorno saludable. Y sobre todo, bueno, pues si tienes factores cerebrovasculares, si eres hipertenso, eres diabético, tienes colesterol, pues intentar controlarlos con dieta, con medicación. Y eso sería un poco las claves de llevar nuestro órgano superior, que es el cerebro, en las mejores condiciones pues toda la vida. Claro, porque el cerebro
parece mentira. Yo cuando me enteré de esto dije, ¿cómo es posible? Pero es de los órganos que más consumo energético tienen del cuerpo. Sin duda. Porque claro, tiene que coordinar todas las funciones. 24/7, incluso cuando estamos durmiendo. Exactamente. Dice, bueno, el corazón que le da, no, el cerebro. El cerebro. De hecho, fíjate, es decir, el músculo cuando se activa reclama sangre, pero después cuando se inactiva, pues no tanto, y un órgano bastante resistente al flujo. Pero el cerebro, la dinámica del flujo cerebral requiere hasta cuando estamos en diástole, es decir, cuando en principio parece que el corazón se relaja, todavía sigue recibiendo sangre. Reclamamos en situaciones activas y situaciones inactivas, ¿no? Es en diferentes momentos según la actividad que estemos haciendo, pero es un gran reclamador de energía. Por eso la falta de energía o la hipoxia o la hipoglucemia o la desnutrición o no comer sano o no dormir bien no le gusta nada al cerebro. Y eso se nota porque a mí muchas veces me ha pasado que cuando un día que no he dormido bien, a la mañana siguiente estoy como... Estoy mucho más propenso estoy muy irascible, como... Más irritable. Exacto. Más irritable, piensas más cansado peor, en general, piensas peor. No... Sale, el ánimo se afecta, las decisiones que puedas tomar o el pensamiento no es tan ágil. O sea, si no duermes bien, no tomes decisiones importantes, por favor. Exactamente. Hablando de decisiones importantes, doctor, ¿estar enamorados nos hace más inteligentes? ¿Es bueno para nuestro cerebro? Bueno, si es un buen amor, sí, ¿no? Es decir, yo creo que estar enamorado es una sensación fantástica, maravillosa. Mira, el corazón está en el cerebro. A ver, aclárame esto. El corazón está aquí. El corazón está aquí. Vale, los muy seres bien. humanos somos órganos sensoriales. Vale. Somos organismos sensoriales que percibimos, que vemos, y entonces depende de nuestra educación recibida, de nuestro histórico previo, de lo que vivimos, ¿no? Y después hay cosas, pues una pareja deseada, pues que no puedes prever y te provoca ciertos cambios fisiológicos, aceleración de la frecuencia cardíaca. De hecho, en la teoría de la emoción es decir, ¿me emociono porque son cambios vegetativos que yo interpreto o es al revés? Entonces, cuando nos enamoramos de un amor nos hace ser muy creativos, nos hace ser más implicados, porque somos biología y tenemos que perpetuarnos en este planeta. Exacto. Somos esclavos claro. de un diseño previo no deseado por nosotros. Pero bueno, un buen amor, es decir, y lo contrario, un mal amor o un desamor, que sea breve y a otra cosa. Exacto. Una duda que siempre he tenido es, ahora mismo está muy de moda, bueno, desde hace muchos años, todo el campo esotérico, como no sé si cuál es la palabra exacta, como la cientificación, no sé si es la palabra correcta, de todos los procesos que antes consideramos espirituales, ¿no? Y antes, por ejemplo, el tema de los monjes, personas que pasaban, 20 años, 40 años meditando para elevar sus frecuencias cerebrales, ahora científicamente se está estudiando eso. Y se está llegando a puntos de encontrar estados donde activamente uno puede acelerar eso y llegar a esos estados de conciencia o de vibración, como se llamen, ¿no? ¿Eso hasta qué punto la neurología lo certifica como que es ciencia pura? ¿Sigue siendo, hay un mix ahí entre lo espiritual y lo científico o es algo que realmente se está teniendo en cuenta? Es decir, haciendo zoom out y teniendo todavía un plano un poco más alejado de la reflexión, la neurología clínica nosotros vemos enfermedades y los problemas, los marrones. Y después está la parte de la neurociencia que también estudiamos más académica y más profundidad. Y entonces en esta época donde hay tantos inputs de información, también hay mucha pseudociencia, mucho bulo, mucha historia que lamentablemente, aunque tengas toda la información, se cuelan. Exacto. Se cuelan. Entonces, yo he presidido la Sociedad Andaluza de Neurología, que en parte esa es la misión, es decir, ser academicista. Cuidado, pues porque esto no es así. Es decir, tú ya puedes decirle a un paciente que haga una cosa o que esta medicación sí o que esto no, que si ve por internet que la hierba esta que le ha dicho del monje de los de tal, y entonces al final juega mucho con los sentimientos, ¿no? Y con la certeza. Y al final hay que crear verdad y hay que transmitir verdad. Entonces, hombre, que se haga reflexiones sobre que si la meditación en la neurogénesis, en la frecuencia cardíaca es tal, pues me parece bien. ¿Eso va a curar más vidas? Pues no lo sé. ¿Sabes? Nosotros queremos curar vidas, prever enfermedades graves y que la población y la sociedad viva mejor, en las mejores condiciones, ¿no? Acabas de mencionar que en la neurología clínica lo que os encargáis son de los marrones. O sea, por decirlo así a grosso modo, ¿no? ¿Cuál es el marrón, cogiendo esa frase, cuál es el marrón más grande que te has encontrado tú? ¿Cuál ha sido el paciente o alguna situación concreta que te haya marcado?
Bueno, en tu experiencia? Tengo que contradecirme a mí mismo, ¿no? Que cuando digo marrón, lamentablemente el diseño de cómo estamos en los organismos, Sí. no somos eternos. Tengo que decir que no somos eternos. Mm. A día de hoy no somos eternos. Mm. Y que como somos carne, enfermamos. Claro. Enfermamos y la verdad es que la esperanza de vida en el último siglo en nuestro planeta ha aumentado muchísimo, que antes la gente moría por enfermedades infecciosas y por traumatismo, por la guerra. Ahora eso está en un segundo plano y la gente pues se lo puede enfermar pues por enfermedades cardiovasculares, se ha listo enfermedades neurodegenerativas y enfermedades oncológicas, que es donde hay que poner el foco y donde hay que vencer eso para vivir todavía 30 años más si queremos. Entonces, yo he aprendido, he visto mucho, yo veo muchos pacientes, yo veo unos 6.000 pacientes al año. Entonces, cuando veo esos pacientes con ese marrón, y ya no me gusta usar el término marrón, sino con esa enfermedad, ese problema, yo aprendo mucho de ellos porque enfocan la situación o la limitación o la circunstancia de manera, yo diría casi heroico. Es decir, cuando cómo la gente vence, cómo la gente lucha, cómo la gente pelea, me parece una pasada. Yo aprendo. Para mí ser espectador de cómo la gente quiere pelear, cómo la gente que puedo hacer, doctor, qué tratamiento me puede venir bien, es una pasada. Yo tengo también el privilegio de vivir en primera persona esos actos de valentía que hace paciente por paciente. Entre las enfermedades neurológicas, hombre, una de las más duras es la ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, donde la gente pierde de manera progresiva la movilidad, donde cognitivamente la mayoría de los casos está bien conservado. Y yo con esa enfermedad he tenido mucho vínculo y cuando veo pacientes, y son héroes, es una pasada, porque pierden habilidad, pero luchan, pelean y tienen buen humor. Y te encuentras lo contrario, gente que no está mala y tiene problemas, que está triste, está irascible porque no ha dormido bien. Y después, tío, pues si no te pasa nada. Yo soy de ese grupo. No, pero es muy curioso, ¿no? Como en las situaciones adversas de la vida hay mucha gente que se crece y empieza a encontrar una filosofía de vida completamente diferente a la que tendría cualquier persona que no estuviera pasando por eso. ¿Cuál dirías que ha sido como el mayor hito heroico de alguno de esos pacientes que has visto? Uno que decías, pues este está en una situación en la que, aunque si yo estuviera en ella no sabría cómo salir de ahí, pero esta persona ha sabido dar con la clave, ya sea por humor o apoyándose en la familia. ¿Cuál destacarías? Al final haces vínculo con los pacientes, sobre todo cuando lo ves muchas veces son encuentros seres humanos y al final conectas. No podría concretarte en uno, si son muchos pacientes, claro, 6.000 al año, 6.000 al año, pero por ejemplo yo recuerdo una situación de ELA donde la paciente era una deportista de élite, al final solo se comunicaba con un dispositivo que con unas gafas puedes escribir en el ordenador, y yo le anticipaba aspectos de la enfermedad y ella me lo mandaba por WhatsApp, pero con ese dispositivo. Sí, con ese dispositivo, ¿no? Y entonces al final nos reíamos bastante. De hecho, a veces pues te comunicabas con la mirada. O sea, puedes transmitir muchas cosas con la mirada cuando hay una información previa de complicidad, ¿no? Luchó mucho, lamentablemente no sabemos curar la ELA, esperemos que los próximos años vengan tratamientos que puedan modificar la enfermedad, pero en ese caso yo cuando encuentro un paciente con ELA pues hago un vínculo especial. Pero por ejemplo, pacientes con ictus que hacemos milagros, auténticos milagros en neurología, patología neurológica. Gente que viene hemipléjica con un ictus, haces un tratamiento adecuado y es levántate y anda. Hostia, Lázaro. Hacemos así. Gente que pierde la visión y ve. Claro. Gente que no tiene fuerza como la miastenia grave y tiene fuerza. Lo importante en medicina... Ya no quiero ni pensar qué pasará si os traigo 5 panes y los peces. No sé. Ahí no los comemos. No, pero bueno, no te quiero decir. En neurología muchas veces es muy importante diagnosticar, saber qué está pasando, saber qué no está pasando y cuál es el tratamiento adecuado, ¿no? La clave es, y tenemos métodos, el arte de la exploración neurológica, de cómo preguntamos también, una cosa parecida a lo que tú haces, preguntar. Y después con esa información vamos al método científico con tecnología, con pruebas complementarias para ver exactamente qué hay, por dónde tengo que tirar, ¿no? Hablando de la parte esta de preguntar, cuando antes has comentado también que hay pacientes con los que conectas, ¿no? Con uno, por ejemplo, tiene un caso de ELA y demás. ¿Cómo haces esa separación? Es decir, porque al final eres un ser humano como todos y tienes tus emociones, tus sentimientos, y cuando conectas con un paciente,
¿cómo te abstraes de esa conexión personal que puedas tener con él y te pones en modo objetivo, en modo médico? Voy a salvar la vida de esta persona, pero voy a dejar mis sentimientos de lado. ¿O crees que un médico siempre tiene que tener los sentimientos involucrados? Bueno, son como prismas diferentes, ¿no? Son como, al final son como apps que vas poniendo, ¿no? Incluso cuando ves, no es lo mismo ver un paciente con un ictus, con un Alzheimer que con epilepsia, vas cambiando, ¿no? Cierta aplicación. Cuando haces el encuentro, al final es un entorno muy respetuoso, tiene que ser un entorno muy respetuoso, un entorno empático, ¿sabes? Y tiene que ser un entorno donde... Es curioso porque tú obtienes de la otra persona mucha información y de ti pues va a obtener una dar cura, la mano. Una ayuda. Un saludo nada más, ¿sabes? Vale. Pues porque no es el entorno adecuado y no debe de ser, ¿no? Es decir, una cosa muy técnica, ¿no? Vale. Entonces, bueno, hay gente, por ejemplo, hay médicos que si el paciente es un familiar suyo no están preparados porque hay, digamos, emociones contrapuestas y a lo mejor como hay emotividad no puedes tomar las mejores decisiones y si es familiar prefiere que lo vea otro médico. Yo personalmente veo a todo el mundo y a los míos más. Pero yo estoy entrenado para eso y sobre todo para proteger a los míos. Yo no tengo ningún inconveniente. Pues mira, tal vez seamos familia, así que ya... Sí. Bueno, me parece muy interesante ese punto. Y yo siempre he tenido esa duda, como te he comentado, tengo un primo que es médico y siempre le he hecho esta pregunta, digo, ¿cómo? El otro día me comentaba un caso así por encima y le veía, cuando me lo comentaba, cómo se le ponía la cara y decía, ¿cómo este tío hace la separación, ¿no? De ahora me pongo en modo médico y ahora pues tengo que salvar la vida de esta persona sin tener los sentimientos de por medio, ¿no? Y es algo que yo por lo menos veo complicado. Hay que desconectar, yo creo que se aprende, ¿no? Es decir, bueno, a tu primo hemos quedado que nos lo vamos a traer a España porque Hombre, faltan médicos aquí, claro, ya está claro, todo atado, está todo atado. Cláusula de rescisión, pagamos y listo. No, hombre, sobre todo esto sucede, yo que he hecho muchas guardias de 24 horas y ahora políticamente se va a quitar, no es una cosa buena hacer 24 horas seguidas trabajando porque estás cansado, no tomas las mejores decisiones, ahí sí te agota y te llevas mucha inercia, mucho eco de lo que has vivido, ¿no? al trabajo. Cuando estás en una consulta, al final es como hace Rafa Nadal cuando pierde una bola, a veces tengo que ir a por el siguiente, tengo que ir por el siguiente y no tengo que estar pensando en lo anterior, ¿no? Tienes que tener capacidad resolutiva. Hay a veces que las enfermedades son muy traicioneras y en una primera entrevista no necesitas ver varias veces a ver cómo evoluciona el paciente y ya está. Y después, con la mayor de las honestidades, pues si el paciente tiene enfermedad de Alzheimer, se lo tienes que decir, claro. Comunicamos la verdad. O si el paciente tiene una ELA y hay, bueno, un proceso de transmisión de la información y de exploración de cuáles son sus sentimientos, cuáles son el plan de actuación y bueno, y de apoyo, ¿no? Tienen que el paciente tiene que ver que el médico pues entiende su caso, está con él, técnicamente es apto para seguir el procedimiento y ya está. Y básicamente, fíjate, si tú preguntas a la población qué espera de cómo definiría un buen médico, pues sería... Muchas veces la gente te dice pues que sea buena persona, que me escuche, que cosas que no piden ni para entrar en la Facultad de Medicina ni para salir. O sea, es importante en la formación de grado mejorar estos aspectos de comunicación, de empatía, de transmisión de información, o sea, eso es importante. Pero bueno, se aprende con el camino. Está claro, con el tiempo imagino que se va adquiriendo. Bien, me gustaría seguir profundizando en este tema de los pacientes. Es evidente que un paciente que tiene un grupo social más activo, muchos amigos, familia y tal, cuando está pasando por una situación difícil, tiene ese grupo donde apoyarse más allá del médico. Pero un paciente que está solo, ¿cómo se gestiona eso? ¿Qué papel tiene el médico ahí? ¿O qué se le recomienda? ¿Cómo se le recomienda gestionar su caso cuando realmente no tiene nadie más en quien apoyarse? Bueno, a veces, fíjate, en muchos casos, cuando hay enfermedad con síntomas depresivos asociados, uno puede pensar, y los grupos sociales pueden pensar, que la alegría es el antídoto de la tristeza. Y no es así. No es así. La alegría no es el antídoto de la tristeza. El antídoto de la tristeza es la tranquilidad. Y la tranquilidad es estar en un espacio donde tú puedas, ¿no? Es decir, yo estoy triste, me llevan mis amigos de fiesta y me siento más triste y frustrado, porque además te lo está pasando bien, no me siento bien. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, hay cierta variabilidad en los perfiles de personalidad. Hay gente que quiere estar tranquilo, que tenga pocas amistades o que necesita un grupo social porque hay un club de no sé qué y puntualmente socializa, pero el resto tranquilo. Ahí uno no puede decir qué es mejor y qué es peor. A lo mejor el que está tranquilo con su gato es más feliz que yo, que puedo estar con 20 amigos de copa, ¿sabes? Es verdad. Entonces, lo que sirve para uno no se puede a veces copiar y pegar.
Hay una frase, ya cambiando un poco de tercio, hay una frase tuya que creo que me la voy a apuntar, que voy a parafrasear, no sé si voy a ser exacto. Decías que imaginar un mundo sin música y como intentar explicar el día sin la luz. Sí. Entonces, háblame de esto, porque tú además eres músico, Sí, sí. es un grupo muy chulo llamado Dique Sur, si no me Dique equivoco. Sur, sí. Háblanos un poco de ese grupo musical y cómo lo estás conectando con tu trabajo de médico y neurólogo. Bueno, pues la banda se llama Dique Sur, es de Melilla. Empecé a montarla antes de que empezara la Facultad de Medicina. O sea, yo por orden cronológico soy músico antes que médico, antes que neurólogo. Entonces, es algo que hago con mis hermanos. Mi hermana Mabel, que es abogada, y después mi hermano Javi, que tiene 27 años, bastante más pequeño que nosotros, y él sí es músico profesional. Y Vale. entonces, por eso hemos relanzado, pues porque hacer una actividad con tus hermanos es muy chulo. Claro. Pero en España sucede que la mayor parte de las bandas son hechas por hermanos. Mecano, Los Secretos, Estopa, son todos hermanos. Y al final es porque tienen más, en mis teorías, o lo que yo pienso, más posibilidad de quedar para ensayar. Exactamente. O sea, Hombre, no puedes dejar de ser hermano de alguien. también puedes discutir con más alegría también, ¿sabes? Dice, oye, pues mira, toca tú esto, yo toco esto y montamos una banda y nos lo pasamos bien. Claro. Y entonces, bueno, hacemos proyectos. Ahora tenemos un proyecto muy chulo que vamos a sacar un single las próximas semanas con Pedro Guerra. Yo cuando estaba estudiando medicina, ganamos un certamen nacional de banda de jóvenes talentos. Hombre, De hecho, qué bueno. sí, firmamos un precontrato con Sony Music y yo estudiaba al MIR en Oviedo y bajaba a Sony, teníamos que componer 30 canciones y le iba dando canciones. Yo escribo las canciones. Hombre. Y entonces, bueno, es una cosa pues humanística que sirve en la profesión médica. Hay muchos médicos que son artistas, pintores, escritores, en ese caso mi parte es la música. ¿Y cómo lo imbrico con la neurología? Pues porque al final la actividad musical es una actividad de cerebral de primer orden. En la percepción musical, es decir, cuando yo escucho en emociones, en capacidad neuromoduladora, a veces puedo escuchar música que me active, música que me tranquilice, música que me arrope cuando esté triste. Es un neuromodulador excelente. Y después aprendemos cómo funciona el cerebro en base a diferentes hechos musicales, es decir, en la ejecución, cuando sigo una partitura, en la composición musical. Y estamos viendo en neurología y con mi grupo de trabajo cómo si podemos usar la música para diagnosticar. Es decir, la música puede ser usada o elementos musicales en la valoración cognitiva de un paciente que pueda tener Alzheimer. Y la respuesta es que sí, estamos viendo que sí. Y también usar la música como tratamiento. Hay una disciplina que es la musicoterapia como estimulante cognitivo, además no tiene efectos secundarios y a todo el mundo le gusta, está bastante bien. Y después también la música como esa actividad de prevención, que hablamos de la prevención de estimulación cognitiva, pues oye, hacer algo de música. Yo en algunas conferencias digo que aprender a tocar un instrumento musical debería estar al mismo nivel de recomendación que aprender un idioma nuevo. Es decir, aprende inglés, aprende francés, aprende a tocar la batería, aprende a tocar el piano. Y además lo puedes hacer en cualquier edad. Hay modificaciones cerebrales favorables cuando aprendes a tocar un instrumento. Te socializa, te acompaña. Es una actividad fantástica, ¿no? Entonces, uno de los mundos, de hecho voy a Valencia a dar una charla el próximo viernes, hago alguna actividad científica sobre eso y vaya, y me lo paso muy bien. Hombre, la música, conocimiento y tal, eso es. Eres como los infotainment originales, ¿no? Los que informan y entretienen, así. ¿Ah, sí? Así. Eso no lo sabía, no lo sabía. O sea, ahí. O sea, tú serías perfecto como para explicarle la neurología como a los peques, ¿no? En plan. Sí, esto es la sinapsis. sí. Pasa que fíjate, el otro día me preguntaron en la entrevista, bueno, ¿y tú puedes ir después a un paciente ingresado y tocas la guitarra y tal? No es el contexto adecuado, porque, o sea, tiene que, claro. ¿sabes lo que te digo? Decir, a veces necesitas otra serie de terapeutas para decisiones de cuando el paciente está con un ictus ingresado, lo estás viendo, tomando decisiones tal, después decir, un momentito, voy a sacar la guitarra, te voy a tocar, que me puede apetecer. Pero ahí no es el contexto adecuado. Vale. Ejemplo. O sea, en ningún momento no te has visto en la situación de tener que hacerlo, ¿no? De tener que... O sea, porque, claro... Pero sí he ido a cantar, a tocar la guitarra, pues, por ejemplo, a residencia. Vale. Que el contexto está... Es un contexto más adecuado. Claro. ¿Sabes? Una cosa genérica donde claramente no hay un paciente one-to-one conmigo, ¿no? Es decir, actividad de... Bueno, hemos hecho conciertos benéficos para obtener fondos, tenemos un componente social que puedes enfocar con la música muy interesante. Creo que sacaste un paper también
que hablaba se me olvidó, del flamenco. De flamenco, ¿La sí. magia del flamenco puede Sí, ser? sí, la búsqueda del duende a través de la Habla del duende, neurociencia. sí. Háblame de esto. ¿En qué consistía? Bueno, era un trabajo muy interesante que hicimos y al final, bueno, nos llamaba mucha gente de Latinoamérica, hubo revolución con este trabajo. Básicamente era hacer reflexiones sobre, bueno, está la capacidad de composición, ¿no? Que es una capacidad mística y mágica que tiene algunos cerebros de crear. Pero después está lo del duende. El duende es todavía algo más avanzado, es decir, el duende conlleva y sobre todo se vincula al arte flamenco, pero no es exclusivo del flamenco y no es exclusivo siquiera de la música ni del arte. A veces lo vemos en deporte, es decir, Rafa Nadal puede tener duende, es decir, es capaz en personas que presencian esa actividad de transmitir unas emociones que son muy parecidas entre todas las personas y entre el que las emite, ¿no? Es decir, y hay un tipo de neuronas, las neuronas en espejo, que se activan y son capaces de sincronizarse. Claro. Por eso la gente también va a los conciertos, hace actividades de este tipo, porque quiere sentir lo mismo y vinculado al ejecutor, ¿no? Y el duende al final no es una cosa técnicamente bien hecha, puede estar técnicamente mal hecha o un quejío, unas emociones que, bueno, para el que lo presencia o para que es el que es capaz de crearlo es una pasada. Qué bueno. O sea, qué bueno. Y esto seguís avanzando en el estudio de este procedimiento, tanto en el campo de la musicoterapia como... Sí, estamos haciendo cosas interesantes. Sobre todo hay que hacerlas de manera muy rigurosa porque a veces, bueno, los estudios tienen que estar técnicamente bien hechos. Es decir, si tú trabajas con enfermos de Parkinson, tienen que tener Parkinson, que a veces no pueden mezclar pacientes y a la hora de conocer, por ejemplo, muchas veces la musicalidad del lenguaje. Es decir, si yo escucho cómo hablas tú, puedo saber qué enfermedad tienes tú. A mí personalmente soy bastante habilidoso para escuchar cómo habla el hola. Y, por ejemplo, hay una palabra muy chula que yo uso, esto lo hago yo, pero a ver si lo trabajo un poco más y lo extiendo. La palabra más bonita en español para explorar el lenguaje, la palabra más bonita es Málaga. Málaga porque tiene labiales ma, la, linguales y ga, guturales. Málaga. Si yo escucho Málaga en una persona, sé si tiene algún problema en la fonación labial, lingual o gutural. Vale. Y puede ser si tiene una miastenia, una ELA, un ictus, una... O sea, simplemente con que diga esa palabra, sí. pero necesitas un instrumento, una herramienta... Me encantaría desarrollarlo y estamos en ello dándole una vuelta, pero ya es la musicalidad un histórico. Claro, y además con la experiencia que tienes ya te es más... Sí. Ya Málaga, mira, Málaga sigue sorprendiendo, ¿verdad? De verdad es que... O sea, es que es un no parar lo que pasa en Málaga. Es un parar lo que pasa en Málaga, Dios mío. Bueno, pues mira, los de Granada no se puede. Granada no sirve. No, que no vuelves, no te dejan volver. ¿Sí? Bueno, no pasa nada. ¿Esto se oye en Granada también? Around the world. Around the world. Bueno, soy un friki de la tecnología y no puedo dejar esta entrevista sin preguntarte qué herramientas tecnológicas necesitáis ahora mismo para que la neurología avance a todo lo que requerís, los investigadores y profesionales, y cómo os ha ayudado la tecnología en todo este proceso. Pues todo hay que darle un sentido de sensatez, ¿no? Es decir, la neurología es de las disciplinas de medicina más joven, apenas tiene 130, 140 años de historia. Y los neurólogos clásicos utilizaban materiales que usamos actualmente. Una linterna para ver cómo funcionan las pupilas, un martillo de reflejo, un diapasón para ver si la sensibilidad vibratoria se percibe. Siguen siendo válidas. Es decir, tú no puedes, porque tengan lo más avanzado, aplicarlo es lo más correcto. A veces no hay que hacer pruebas. Simplemente con escuchar y explorar no necesita ninguna cosa. La exploración clínica, la exploración neurológica es vigente para tomar decisiones y saber qué está pasando en el paciente. Evidentemente, el desarrollo de la imagen, con TAC y con resonancia magnética ayuda a localizar lesiones, a ver tipo de enfermedades. Ahora el advenimiento de la medicina nuclear, donde yo puedo ver incluso depósitos de betamiloide en la enfermedad de Alzheimer y ver cómo se comporta. Wow. Sí. Y la idea es que están viniendo tratamientos que puedan bloquear eso y que podamos comparar, ¿no? Es decir, la genética está avanzando muchísimo para dar una información precisa con nombre y apellido, sin ninguna enfermedad. Y después se están desarrollando terapias génicas también. ¿Cómo puedo editar y modificar esos genes que puedo tener alterados? Hay herramientas espectaculares. No todo tiene que ser usado en cada caso, sino tiene que ser usado con sentido común. Tengo que decir, hilando con la música,
que el TAC, la tomografía, es la primera... el primer TAC que se hizo fue a finales de los 60, fue en un cerebro. Y el TAC lo descubrió Hounsfield, y fue británico, que le dieron el premio Nobel, y trabajaba para EMI. EMI era Electrical and Musical Industries, que también tenía la división musical, que era la poseedora de los derechos de los Beatles. ¿Tiene que ver con los premios EMI? ¿Vale? No. Los premios EMI son de televisión de allí, de United States, esto es UK. Y entonces, con el dinero de los derechos de autor de los Beatles, lo metieron en la división tecnológica para crear el TAC. Por tanto, hay algunos autores que han dicho, los Beatles inventaron el TAC. No es así, fue una decisión empresarial. Tengo este dinero que me da este recurso, lo meto aquí y, oye, Hounsfield premio Nobel y tenemos TAC, que ha sido una revolución en la medicina, no solo en la neurología, sino en toda la medicina. Fíjate cómo la música cambia vidas, directa e indirectamente. Sí. Oye, justo aprovecho y vuelvo a preguntarte algo de la música. ¿Todo tipo de música vale? Por ejemplo, ¿me puedo poner una canción de, yo qué sé, de Botticelli a la vez que me pongo una canción de Bad Bunny? O sea, ¿qué música usáis para hacer los diagnósticos? Depende. Es que eso depende de la persona. Es decir, hay una experiencia musical previa en base a tu entorno cultural, educación, y no es lo mismo escuchar flamenco en Andalucía que escucharlo en Oslo. Será diferente y la aceptación cambia, ¿no? Es decir, hay música que genera aversión también. Hay música que puede no gustarme. Entonces, según qué y para qué, pues quizá la música que me gusta a mí, incluso intraindividuo, a lo mejor con 20 años escuchaba otra música y ahora tengo otras apetencias, ¿no? Eso pasa como con la comida también, ¿sabes? Entonces, depende de para qué, ¿no? Entonces no hay un patrón preciso ni una cosa adecuada. Decir, hay que escuchar a Mozart, se puso de moda Mozart cuando esté embarazada la mamá y tal. Bueno, había un poquito de tontería con eso. Pero lo que sí es cierto, hay un tipo de epilepsia muy raro, que es la epilepsia musicogénica, que en algunos pacientes se escuchan. Tuve un caso de una señora que escuchaba flamenco durante 12 minutos, tenía una crisis epiléptica. O sea, era una pasada. Sí. Entonces, bueno, el tratamiento es muy fácil. No escuches durante 12 minutos flamenco. A los 10 para. Ponte un temporizador. Bueno, antes de terminar, tú estás involucrado en muchos proyectos. Me gustaría que me comentes cuáles son los futuros pasos que vas a dar en tu carrera ahora mismo. Estás prácticamente en todo. O sea, estás en medios, estás en música, medicina, estás en 2 hospitales a la vez. De hecho, no sé cómo has conseguido sacar tiempo para esta entrevista. Mira, me hacía mucha ilusión. Me hacía mucha ilusión estar aquí con vosotros. Dentro de los medios, la verdad es que me hacía mucha ilusión. No me preguntes por qué, pero me lo pediste y digo yo, estaba como loco por venir, de verdad. La musicoterapia. O sea, los mensajes que te ponía sutilmente una música ahí que no escuchabas y te ha convencido. Claro, y entonces cuando, por ejemplo, hago todas las cosas que me hacen ilusión y después tengo un equipo espectacular de gente de multidisciplinar, neurólogos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, psiquiatras que trabajan conmigo, que confían en mí e intentamos, bueno, pues al final hacer el bien, ¿no? Claro. A la sociedad, pues desde esta orilla. Supongo que al día o durante el año te llegarán un montón de ofertas para hacer un montón de proyectos. ¿Cómo eliges tú un proyecto y decir, vale, yo me voy a enfocar en esto porque creo que cumple estos criterios que yo considero importantes? ¿Cómo lo decides tú? Eso, mira, incluso desde el punto de vista empresarial, yo te diría que las cosas que te pueden llegar y después las cosas que tú puedas crear. Hay que hacer cosas. Esto como tirar la flecha y lo de la diana. De 10 cosas, a lo mejor salen o evolucionan 6, y de las cuales salen al final 3, y de las 3 rentables, ¿no? Una. Bueno, pues ya está, hay que probar 10, el ratio es 10-1, ¿no? Pues hay que probar 10 cosas. Y entonces, bueno, van saliendo cosas, hay cosas que no salen y no pasa absolutamente nada, hay que seguir y muchas veces pues, uno se ha equivocado una vez, pero lo importante es continuar porque merece la pena, sobre todo en el área de salud, el área de investigación, el área de emprendimiento, el área de comunicación, el área queremos que haya un mundo mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que probar cosas y yo la escribo en base también a lo que me emociona, ¿no? O como si se me presenta un proyecto, a veces lo que me hace sentir, que puedo incluso ni analizarlo, me gusta, voy, ¿sabes? Me reúno. Y ya después puede no salir o puede desarrollarse en otra rama o de manera diferente. Tienes que echarlo a andar, ¿no? Pues nosotros agradecemos eso, porque de otra forma no habrías venido aquí. O sea, no has analizado mucho y... Está aquí muy bien. No, hubiera venido igual al análisis. No, bromas aparte, es un placer tenerte aquí. Volvamos a tu etapa de estudiante, cuando tu primer día de facultad.
entrando la Universidad de Granada fue. Sí, sí. ¿Qué consejo le darías a un joven que ahora mismo está en la misma posición que tú, que va a empezar su primer día en la carrera de medicina? Bueno, sé que será por aquí en septiembre y demás. ¿Qué debe tener en cuenta? ¿Qué expectativas debe ponerse y cuáles debe bajarse para estar en lo que es realmente, estar conectado realmente con la carrera de medicina? Bueno, yo creo que básicamente mi recomendación es disfrutar del proceso, del camino, no preocuparse en exceso. Yo, te digo, mi primer día yo venía de Melilla, no se podía estudiar medicina en Melilla y yo me quedé pues, llorando, me quería ir con mis padres a Melilla. Yo porque estaba allí, yo digo, tenía que haber estudiado alguna de las carreras que se pueden estudiar en Melilla, me he equivocado, ¿sabes? Pero bueno, después ya te lo pasas muy bien, conoces Claro. amigos y tal. Entonces, bueno, y después hay épocas de exámenes muy difíciles, ¿sabes? Claro. Que estudiar medicina durante 6 años, la época de exámenes, hombre, dice, ¿volvería a la etapa de estudiante? Dice, va, la etapa de estudiante es lo mejor de la vida. Bueno, sí, pero a mí me gusta la que estoy yo ahora. Me gustaba después la condición especial. Siempre me ha gustado el momento donde yo he vivido, ¿sabes? No hay que ni añorar lo de atrás, ni tampoco proyectar en exceso en el futuro. Hay que vivir en el presente. Claro. Y habrá días buenos, días malos, pero continuar con mucho esfuerzo y trabajar duro, ¿no? Trabajar duro y disfrutar mucho. Quiero con esa frase, trabajar duro y disfrutar mucho. Eso a ver cuál sería el secreto, en tu opinión, de encontrar ese disfrute, porque gente que tiene, y eso extrapolándolo a algo más general, gente que tiene un éxito profesional muy grande, y algunos siempre comentan, pero me cuesta mucho tener tiempo para amigos, para familia y tal, porque estoy muy enfocado en esto. ¿Cómo se hace ese equilibrio de enfocarte en lo profesional, pero también sacar tiempo para cosas que te hacen disfrutar? Porque a veces hay que entender que no es una pérdida de tiempo, sino una inversión de tiempo. Hay gente que trabaja mucho y que decir que desconecte. Y desconecte es una inversión de tiempo, porque después mentalmente vas a rentar mejor el resto del trabajo. Y es bueno hacer muchas cosas diferentes. Es decir, todas las cosas que tú vayas probando te van a aportar en diferentes áreas, en lo personal, en lo familiar, en lo empresarial. ¿Sabes? Es decir, el estar esa hora aquí hablando contigo a mí me ayuda a ordenar mi pensamiento también. Es una cosa que por eso me gusta. Yo no, es decir, no hay una fórmula concreta para un dogma y lo que sirve hoy no sirve. Es decir, pero esas recomendaciones de neurosaludable, de hacer ejercicio, desconectar y todo es importante. No todo es trabajar, como no todo es perder el tiempo. ¿Sabes? Es decir, y hay que sentirse de alguna manera bendecido por la vida, por poder estar aquí. Hay que ser humilde, hay que no quedarse en un hito conseguido, sino ¿qué está? What's next? Y hay que ir a por lo siguiente y a pelear. Totalmente. A la lucha, a la trinchera. Ay. Bueno, dos últimas preguntas más. Sé que tienes una agenda muy apretada. ¿Se te han dado casos de pacientes con la misma patología, la misma sintomatología, pero que tengas que aplicarles tratamientos diferentes? ¿Has tenido casos por el estilo? Sí. ¿Eso por qué se da? Bueno, dos matices, dos circunstancias, ¿no? Es decir, no todas las enfermedades son iguales. No hay dos pacientes con migraña igual, no hay dos pacientes con Alzheimer ni con Parkinson igual. Hay que individualizar mucho, es decir, y también es importante el deseo del paciente. Hay que explicar qué tipo de tratamiento, perfil de efectos secundarios, y hay que hacerlo colaborativo con el paciente y con la familia o con los cuidadores. Entonces, lo que puede valer uno al otro no. Hay que ecualizar, ¿no? Lo que está haciendo Tania, pues igual con la medicina hacemos eso, me pone aquí, un poquito por aquí. Pero incluso, fíjate, una de las maneras más interesantes de estudiar el vínculo de una enfermedad genética es estudiar dos gemelos monocigóticos, es decir, dos gemelos idénticos. Es decir, genéticamente son iguales, ¿no? Yo he tenido casos, por ejemplo, dos señoras que eran hermanas gemelas que tuvieron Alzheimer, entonces una no tenía Alzheimer, la otra sí, y de repente la otra lo alcanzó y evolucionó, o sea, al final... ¿Cómo es eso? Sí, es decir, genéticamente son idénticas, pero los perfiles, pues hay una cosa, hay factores de epigenética, hay factores de circunstancias, donde al final acabaron en el mismo sitio, pero el tratamiento iba individualizando, las veía las dos, ¿no? La que al principio estaba mejor, después estuvo peor, y era, o sea, te quiero decir, dos enfermedades... O sea, dos pacientes con la misma genética, con la misma enfermedad, se comportaban de manera diferente y había que individualizar el tratamiento. ¿Y tú crees que el tratamiento o el estilo de vida que antes hemos comentado puede llegar a superar la genética? Quiero decir, una persona que por genética es propensa o está precondicionada a tener algún tipo de afección neurológica o de una enfermedad de cualquier tipo, ¿crees que cambiando algo en su entorno o en su estilo de vida puede llegar a eliminar esa condición? Sí, bueno, es decir, lo adverso es el tabaco en una predisposición genética o tienes cáncer de pulmón, ¿sabes? Entonces, en lo saludable, es decir, no podemos editar mentalmente los genes,
Hombre, ya faltaría. ¿Sabes? Cada uno tenga el color de ojo que quiera, aunque ya hay algunas técnicas para cambiarlo. Pero bueno, al final lo que sí podemos decir, hay cosas que dependen de nosotros y del entorno. Es decir, pues medir el nivel de contaminación atmosférica en cualquier zona, pues no podemos, pero estamos aprendiendo que quizás no sea bueno. Los alimentos que por el perfil de pesticidas que hayan tenido, pues tampoco lo sabemos, pero tenemos que confiar que son aptos para el consumo, ¿no? Tenemos que confiar, ¿no? Decir, ahí agentes externos que quizá en algunas circunstancias con predisposición genética puedan no ser buenos, ¿no? O sea, hay que llevar una vida saludable y tampoco hay que sufrir mucho con ello. Oye, tío, si el teléfono móvil, oye, pues se cuestionó mucho, si, pues parece que no. Bueno, ¿cómo ves el futuro de la neurología hoy en día? ¿En qué punto se está y en qué punto te gustaría que llegara? Pues mira, a mí me gustaría estar en un sitio muy interesante, es decir, yo me metí, llevo 20 y tantos años en esto y ha cambiado mucho, es decir, es una disciplina de medicina que hay mucha innovación, muchos nuevos tratamientos, nuevos conocimientos, por tanto lo hace muy divertido y lo hace muy fascinante. Nosotros, fíjate, en España tenemos que recuperar y poner en bandera el legado de Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que premio Nobel, principio del siglo XX, con trabajos hechos en España, que quizá deberíamos ser líderes en neurociencias en el mundo. Simplemente por el respeto al legado de Cajal, que quizá no se desarrolló tanto pues por la guerra civil en España. Entonces, una vez hecho eso, hay excelentes neurólogos en España, pero con especial foco en Andalucía y en Málaga, ¿no? Hay neurólogos excelentes, o sea que la gente que sepa que cuando vaya un neurólogo en Andalucía es calidad. Yo conozco muy bien cómo se forma un neurólogo en Andalucía y el nivel de exigencia y es muy interesante. Y va a haber un futuro para todas las enfermedades donde aparentemente no hay soluciones, como la ELA, como el Alzheimer, y entonces los próximos años empezaremos a ver frutos y quedarnos contentos de que podemos vencer todavía con más claridad enfermedades crueles. Ojalá que sí, la verdad, porque yo soy consciente de lo mucho que hace la investigación médica y yo creo que deberíamos, de alguna forma, tanto la sociedad, ya no son de estatutos gubernamentales, no entiendo, pero la sociedad, digamos, de ese apoyo al médico, aunque los médicos son un gremio generalmente amado, pero ya si ves a un médico, pues dale ese achuche, ese cariño, porque son gente que realmente, o investigadores, gente que realmente está soportando esa parte clínica de la sociedad y nos están haciendo avanzar y nos están curando, aunque no nos demos cuenta. Dicho esto, hablemos lo hemos comentado antes, lo del déficit que hay ahora mismo de especialistas médicos en España. ¿Cómo crees tú que podemos paliar esto? Pues, bueno, yo creo que flexibilizar, es decir, hay que tener un mapa muy claro de las necesidades de médicos, es decir, hay que tener un mapa muy claro de aquello, de cuánto se van a jubilar en cuánto tiempo para tener una alta reposición. Medicina es la carrera más demandada, con la nota más alta, y o sea, por tanto, hay médicos. Otra cosa que nadie quisiera hacer medicina, pero hemos montón de gente que quiere hacer. Claro. Calculémoslo bien y ya está. Y después, el Ministerio de Sanidad, como órgano, administración responsable de la coordinación de la formación, pues hay que ver todas las unidades de formación MIR de todas las especialidades si nutren de manera suficiente lo que va a pasar dentro de 4 años o 5 años, que es lo que se tarda en fabricar un especialista. Entonces, a veces hay que, bueno, pues se están abriendo algunas facultades de medicina nuevas, a veces es necesario. Después, pasa que a veces hay recelos en abrir esto un poco más, pero claramente es una... bueno, también las ciudades tienen que cambiar. Fíjate, el otro día una neuróloga que quiere trabajar aquí conmigo me decía, mira, es que mi marido sacó plaza en Huelva, pero renunció porque fue a trabajar en verano y claro, en Huelva en verano, pues no podía alquilar una casa porque está todo Sevilla y todo Córdoba. Entonces, a veces la ciudad tiene que decir, ostras, necesitamos que haya médicos, vamos a reservar una serie de pisos para que la gente pueda vivir ahí. Estas cosas, a veces las administraciones no piensan, pero hay que hacerle, digamos, profesiones técnicas que son imprescindibles para que la sociedad funcione, ser sensible, ¿no? Y acogerlas, ¿no? Sobre todo en lugares de difícil desempeño. Un buen mapa de lo que va a pasar, fabricar a largo plazo y estimular para que todas las especialidades estén representadas, y medicina de familia, ¿no? Que un poco es el corazón del Sistema Nacional de Salud, pues digamos con una tasa de reposición muy buena. Doctor Jesús, ya para finalizar, tienes el micro abierto, si quieres dar algún mensaje a la gente sobre música, sobre neurología, sobre danza cultural. Pues yo qué sé, yo puedo vender, si puedo vender es, por favor, seguir a Dique Sur en Spotify, Instagram. Es bueno tener muchos seguidores, según dicen. Totalmente. Después, hay que cuidarse, es decir, llevar una vida sana.
una vida sana no es una vida aburrida, ni mucho menos. Es decir, hay que vivirla con pasión, conseguir todos los hitos. Y después, en cuanto a salud, al más mínimo problema siempre es bueno consultar con atención primaria o directamente pues en Quirón Málaga, Quirón Marbella, que estamos un equipo de 30 y tantas personas, pedir consulta que van a ser bien atendidos. Y estás en LinkedIn, que la gente puede... Sí, LinkedIn, sí, cualquier cosa en LinkedIn. En otras redes sociales no respondo. Directamente. No respondo, pero en LinkedIn sí. LinkedIn sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Creo que ha sido nos ha faltado tiempo, pero creo que ha sido muy revelador, muy instructivo y además ha sido divertido. Yo creo que es muy importante que gente con una especialidad tan técnica como las vuestras, como la medicina y la neurología, tenga esa capacidad comunicativa de acercar la información a la gente, ¿no? Claro. Y eso se ha demostrado aquí y te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros por el programa y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Bueno, nosotros antes de irnos, recordaros que hemos emitido en la 107.3 de Color Comunitaria desde Palma, Palmilla, Málaga. En la técnica hemos tenido, cómo no, a la magnífica Tania Ortega. En la producción, Carmen Gallardo. Yo soy vuestro amigo y vecino Expeabomo. Nos vemos en un próximo capítulo de The Riverscast. Ha sido un placer y chao, chao. Portaos bien. Bueno, te he quitado minutos, sí, perdón. ¿Cuánto me has quitado? Te he quitado 8 minutitos. Que era, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pues qué bien. Pues tú ya me pasas los enlaces.